¿Trae su Biblia con usted? Si no la trae, levante la mano y le van a traer una, porque los pasajes que vamos a ver hoy los vamos a buscar en la Biblia. Los vamos a buscar en la Biblia porque es necesario que los veamos y los leamos directamente de la Biblia, aunque los podemos poner en la pantalla. De hecho, los vamos a poner en la pantalla, pero quiero que vayan a su Biblia y si es su Biblia, por favor, subraye, circule, marque de alguna manera lo que estamos viendo. Y si usted quiere ver los versículos en la pantalla simplemente y escribir la referencia en un cuaderno, algo para después buscarlo en su propia Biblia y marcarla y todo lo demás, entonces hágalo también. Vamos a orar una vez más, vamos a pedir al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra y vamos a darnos a la tarea de ver lo que Él ha preparado para nosotros hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra ahora y te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, entre tu pueblo a través de lo que vamos a ver. Te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos a algo que quizás no habíamos visto o entendido antes y que nos ayudes, Señor, a guardarlo en nuestro corazón y, más importante, a practicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando las últimas 3 semanas acerca de la oración, la importancia de la oración, de cuándo debemos orar. Vimos ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra de cuando Él oraba, las ocasiones en las que Él oraba. Pudimos ver a través de los evangelios que Jesucristo oraba a toda hora. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas o la semana pasada vimos la mañana, la tarde, a mediodía, a todas horas oraba el Señor Jesucristo porque sabía que la tarea que tenía que hacer, la misión a la que lo había mandado el Padre necesitaba de un poder especial que solamente el Padre puede dar. Eso es importante para nosotros también reconocerlo. Necesitamos tener comunión con el Padre, necesitamos estar de rodillas delante de nuestro Dios, pidiéndole que Él nos dirija, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude a poder conocer su voluntad y llevarla a cabo. Si yo preguntara, ¿quiénes de los que estamos entre nosotros queremos o nos gustaría que Dios contestara todas nuestras oraciones? Estoy seguro que la mayoría, ¿verdad?, levantaría su mano. Quizás hubiera algunos que dirían, bueno, pues hay veces que no sé ni cómo pedir, ni si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios, así es que preferiría que el Señor contestara aquellas que Él desee contestarlas y no todas. Si ha habido oraciones que yo he hecho al Señor, que Él ha contestado en su bondad, en su misericordia, en su gracia, y luego cuando las contesta y tengo que lidiar con las consecuencias de esa oración contestada, regaño a Dios y le digo, Señor, ¿para qué me contestaste que sí? Yo no estaba esperando que esto sucediera, ¿verdad? Entonces, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor orar lo que yo creo que es la voluntad de Dios, pero luego decirle, Señor, si no es tu voluntad, entonces mejor no me lo des. Estoy dispuesto a vivir sin ello, en lugar de vivir con ello y después haberme arrepentido por haberlo pedido. Es muy importante eso. Pero hay un tipo de oración que nuestro Dios siempre responde. No importa quién la haga, no importa dónde la haga, no importa cómo la haga. Es una oración que siempre responde. Y es una oración que el Señor Jesucristo, o un tipo de oración que el Señor Jesucristo hizo constantemente mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y de nuevo, si nos llamamos cristianos, tenemos que volvernos a Él, tenemos que verlo a Él para saber cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas mientras estamos aquí en la tierra y cómo nosotros tenemos que orar. Hemos visto entonces que debemos orar en cualquier circunstancia. Hemos visto entonces que el Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración cuando nos dijo o nos dio el Padre Nuestro. Hemos visto entonces que como nuestro Señor Jesucristo debemos orar mañana, tarde y noche, a toda hora. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? Todo esto es claro. Pero queremos que Dios conteste a nuestras oraciones. Cuando Dios contesta a nuestras oraciones es un testimonio de que Él nos escucha y de que lo que hemos pedido ha sido su voluntad. Entonces les voy a decir un tipo de oración. Hoy les voy a decir un tipo de oración al cual Dios siempre les va a contestar. Dios siempre va a hacer lo que ustedes le pidan. Porque es un tipo de oración que no hay ni una gota de egoísmo en ella. Es un tipo de oración en el cual nosotros, los que estamos orando, somos los últimos en pedir y nosotros los que estamos orando, estamos pidiendo siempre por otros.
Y esa es la oración de intercesión. La oración de intercesión. Cuando hablamos de oración, siempre vemos la oración como el medio por el cual podemos ir a Dios y podemos hacerle nuestras peticiones. Podemos pedirle lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que quisiéramos que hiciera. Y a veces llegamos a Dios con una lista de peticiones o de cosas que queremos que haga por nosotros. Y de todo lo que la oración se trata es de mí. ¿Verdad? Señor, necesito un carro nuevo. Señor, necesito un mejor trabajo. Señor, necesito que me sanes. Señor, el carro necesita llantas nuevas. Señor, mis hijos necesitan ropa nueva para comenzar el año escolar. Señor, necesitamos que nos des nuestros alimentos de cada día. Y se trata de todo para mí, ¿verdad? Y vamos a ver más de eso en las próximas semanas acerca de las oraciones que Dios contesta y las oraciones que definitivamente no contesta. ¿Y por qué? Pero hoy quiero hablar de la oración de intercesión. Ahora, todos sabemos lo que es intercesión, ¿verdad? Intercesión viene de la palabra interceder. Cuando intercedemos por alguien delante de otra persona. Por ejemplo, mi esposa intercede delante de mí por mis hijos. Cuando quieren algún permiso, cuando quieren dinero para comprar algo, ella intercede por ellos. Ellos me vienen y me piden, pero luego digo, déjame hablar con tu mamá, y luego ella intercede y me dice, ¿sabes qué? ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? Yo creo que sí, yo creo que no. Intercede por ellos. Sí, hay veces que intercedemos, ¿verdad? Delante de un doctor, por ejemplo, por alguien que está enfermo. ¿Verdad? A mí me gusta llevar a mi esposa conmigo cuando voy al doctor, porque si el doctor me pregunta, ¿tiene algún síntoma? ¿Le duele algo que yo siempre le digo que no, porque quiero llegar, entrar, que hagan lo que van a hacer e irme? Pero cuando va mi esposa siempre dice, no doctor, él me dijo que esto, él me mencionó que aquello. Entonces no tengo más que yo también confesar que eso es cierto. Entonces por eso me gusta llevar a mi esposa conmigo al médico. Yo creo que si no la llevara tanto como la llevo, ya me hubiera muerto, porque nunca le hubiera hablado al doctor de ningún dolor, de ningún nada, porque no iba a querer que me sacaran sangre o me hicieran algún examen que no quiero que me hagan o algo, ¿verdad? Entonces, hay intercesión. La intercesión delante de Dios es algo muy importante. Y cuando nosotros oramos en oraciones de intercesión por otras personas, estamos haciendo exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y aún antes de que viniera a la tierra. Porque aún en algunos versículos proféticos se nos habla acerca de cómo Él intercede u ora a favor de otras personas. Y si queremos ver que el 100% de nuestras oraciones sean contestadas de una manera positiva, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que la mayoría de nuestras oraciones sean de intercesión. Sean de intercesión. O sea, por otras personas. Sean por otras personas. Que se nos olvide que vamos a Dios con un interés propio. Que se nos olvide que vamos a Dios a pedir lo que nosotros queremos. Vamos a cambiar nuestra manera de orar. Vamos a cambiar nuestro MO, ¿verdad? Nuestro modus operandi. A que nuestras oraciones no sean tanto por nosotros y lo que nosotros queremos, sino por otras personas. Y lo que ellos puedan querer o lo que ellos puedan necesitar. Una de las oraciones de intercesión que nuestro Señor Jesucristo hizo aún antes de venir a la tierra. Y durante su tiempo aquí en la tierra, es orar por los pecadores. Orar por los pecadores. Si toma notas, ponga ahí en sus notas que la próxima vez que se arrodille delante de Dios, lo primero que va a hacer después de alabarlo, de adorarlo, de darle el lugar que Él se merece como Dios, es que va a orar por los pecadores. Mucho antes de que ore por lo que usted quiere, mucho antes de que ore por lo que usted siente que necesita, ore por los pecadores. Isaías escribe en Isaías 53:12. Dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y note lo que dice, y orado por los transgresores. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de que Él viniera, el profeta Isaías está hablando en Isaías 53 acerca de lo que Jesucristo iba a recibir, porque había derramado su vida hasta la muerte, que debe de recordarnos que cuando Jesucristo murió, verdaderamente murió.
Si no se desmayó del dolor, no se quedó dormido por lo que le dieron a beber y después despertó, no, murió verdaderamente porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Recuerden que Pablo nos dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que pudiéramos nosotros recibir la justicia de Dios. Fue contado entonces con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Señor Jesucristo oraba por los transgresores. Nosotros oramos por los transgresores, oramos por los pecadores, por aquellos que conocemos que son pecadores, empedernidos o no, por aquellos que conocemos que son pecadores, que han o no respondido al llamado de Dios, por aquellos que viven en pecado. ¿Sabe? Una de las cosas que debemos hacer, más que quejarnos tanto por cómo está nuestra sociedad, por cómo está la cultura, una cosa que debemos hacer más que todo eso, más que luchar por nuestros derechos, más que asustarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es orar por los pecadores. Orar por los pecadores. Pero si somos honestos con nosotros mismos, creo que raras veces nos ponemos a pensar en esas personas que están completamente en una rebeldía abierta contra Dios, que sabemos que se van a ir al infierno si no llegan al punto de arrepentirse y de acercarse a Dios. Y porque nosotros ya hemos logrado nuestra salvación, porque nosotros ya hemos creído, esas personas no nos preocupan tanto como deberían preocuparnos. ¿Sí? Como iglesia, como la iglesia de Cristo que somos, deberíamos de estar constantemente orando por los pecadores. Estamos rodeados de ellos. Estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo. Estamos rodeados de gente que está rechazando a Cristo. Y miles están muriendo a nuestro alrededor diariamente, yéndose directamente al infierno. Y nadie se acuerda de ellos. Si somos muy militantes en nuestra oposición al pecado, somos muy militantes en nuestra oposición a todas aquellas cosas que no van de acuerdo con nuestros principios, pero no oramos para que las personas sean salvas, para que sean transformadas, para que sean alcanzadas, para que busquen el perdón de Dios y encuentren lo que nosotros hemos encontrado, que es la salvación en Cristo Jesús. Y si nosotros somos cristianos y decimos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entonces como Él, una de las cosas que debemos de hacer es orar por los pecadores. Es necesario, es necesario. Queremos ver nuestras iglesias llenas, queremos ver nuestras escuelas dominicales llenas, queremos ver nuestro grupo de jóvenes llenos, con gente que está recibiendo la verdad del Evangelio, pero no nos ponemos a orar por ellos. Sí, muchas veces hemos tenido alcances evangelísticos aquí en la iglesia y el pastor Brian repartimos tarjetas donde puede usted poner 10 nombres de personas a las que va a invitar a que venga a esos alcances evangelísticos. Quiero pensar que cada uno de nosotros ha tomado una de esas tarjetas y ha puesto esos 10 nombres y diariamente ha ido a ponerse de rodillas delante del Padre a clamar por esas personas, intercediendo por ellas, pidiendo a Dios que las alcance de alguna manera. Quiero pensar que eso ha sucedido. Si las estadísticas dicen la verdad, la mayoría de nosotros no lo ha hecho. La mayoría de nosotros invita a alguien aquí, invita a alguien por allá. Normalmente a alguien que quizás ya va a una iglesia, que normalmente quizás ya ha escuchado antes, pero no vamos directamente al pecador para invitarlo y peor tantito, no vamos al Señor a orar por ellos. ¿Sabe qué? Permítame sugerirle. No, permítame exhortarle. Que la próxima vez que se ponga de rodillas, se acuerde de todos los pecadores que tiene a su alrededor. Ore por ellos, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Otra razón por la que el Señor Jesucristo oró en oración de intercesión y que algo que nosotros debemos hacer como cristianos también es orar por los creyentes débiles. Orar por los creyentes débiles. Aquellos que son débiles en su fe, aquellos que todavía no han llegado a la madurez para poder entender la gran libertad que han logrado al haber puesto su fe en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Criticamos a los creyentes débiles, ¿no es cierto? Hablamos de ellos cuando vemos sus debilidades. Nos asombramos de hasta dónde han caído. Y hasta llegamos a pensar en algún momento, ¿cómo es posible?
Si yo lo miré todo ese tiempo caminando con el Señor, si yo estuve ahí cuando se bautizó, si yo lo miré servir, ¿cómo es posible que haya caído tanto? ¿Cómo es posible que se haya olvidado de Dios? ¿Cómo es posible que se haya olvidado de todo lo bueno que Dios ha hecho? En lugar de decir todo eso, en lugar de pensar todo eso, ¿sabe qué deberíamos hacer como cristianos? Orar por ellos. Orar por ellos. Porque ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. No criticarlos, no hablar mal de ellos, no usar la oración como pretexto para andar de chismoso o chismosa, ¿verdad? Hermano, hermana, tenemos que orar por el hermano, la hermana fulana, porque, ay, si supieran las cosas que anda metido, ¿verdad? Y el único afán es de desparramar las cosas que sabemos de ellos. Y no, sabe que en su closet, ahí cuando usted esté solo, usted ore por él y luego cuando los vea, dígale, sabes que estoy orando por ti. En Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo oró por aquellos que Él sabía que eran débiles. Él sabía que Pedro iba a tropezar. Él sabía que Pedro iba a caer. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Y sabe que todos nosotros tenemos la misma posibilidad, probabilidad inclusive en algunos casos, de hacer lo mismo que Pedro hizo. Y debemos constantemente orar los unos por los otros. Y cuando conocemos a algún Pedro, cuando conocemos a algún Pedro que ha dejado a Dios, que ha rechazado a Dios, que ha negado a Dios por su manera de vivir, por su comportamiento, por la forma en la que habla, por la forma en la que ahora está viviendo su vida, lejos de juzgar, lejos de condenar, ¿sabe lo que debemos hacer? Como el Señor Jesucristo, debemos orar por ellos. Y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que Satanás te anda zarandeando. Yo sé que Satanás te trae como trapo viejo. Yo sé que Satanás te está dando hasta por debajo de la lengua. Pero ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Para que regreses a Dios. Para que vuelvas a sus caminos. Para que Él te alcance. Para que Él te haga ver que tienes libertad en Cristo, que puedes decir que no, que puedes volver a Él cuando tú lo desees. Y si vuelves con un corazón contrito y humillado, Él no te rechazará. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él hizo y nosotros como cristianos es lo mismo que debemos hacer. No podemos seguir como vamos, no podemos seguir como estamos, no podemos quedarnos en el estado en el que estamos. Tenemos que constantemente ir siendo transformados por el Espíritu de Dios y convertidos en lo que el Señor quiere que seamos, para que en realidad podamos manifestar su poder y su amor y su gracia. Amén. Porque eso es lo que va a transformar al mundo, eso es lo que va a transformar a los pecadores que conocemos, eso es lo que va a llamar la atención de nuestras vidas al ellos ver que en realidad contamos y necesitamos y vamos a Dios a buscar el poder que necesitamos para llevar a cabo la obra que nos ha dado. La oración de intercesión por los pecadores, por los creyentes débiles. Hay otra oración de intercesión que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra y que nosotros también debemos hacer. Y es una de las más difíciles para nosotros llevar a cabo. ¿Sabe cuál intercesión es esa? La oración de intercesión por nuestros enemigos. La oración de intercesión a favor de nuestros enemigos. De aquellos que quieren ver que nos sucedan cosas malas, de aquellos que se alegran cuando tropezamos y caemos, de aquellos que quisieran ver que nuestro mundo se desmorona y se nos cae encima, de aquellos que se alegrarían mucho de que algo verdaderamente malo nos sucediera para que aprendamos, especialmente el enemigo de nuestras almas que es Satanás. Especialmente aquellos a los que con tanto amor y gracia y compasión hemos tratado de alcanzar y han rechazado el mensaje. Tenemos que orar por ellos, aún en medio del dolor que nos están causando, aún en medio de eso que están haciendo para hacernos sufrir, aún en medio de todo lo que estén haciendo en contra de nosotros. Tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos.
Porque nosotros también en un tiempo fuimos enemigos de alguien y deseamos que cosas malas le sucedieran a nuestros enemigos. Y más importante todavía, fuimos enemigos de Dios. Y no queríamos saber nada de Él. El Señor Jesucristo intercedió delante del Padre por sus enemigos. En Lucas capítulo 23, versículo 34, mientras el Señor estaba clavado en la cruz, sufriendo su agonía, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde, fue cuando ya estaba en la cruz. Fue después de día y medio de tormento, fue después de haber sido azotado, fue después de que se burlaron de Él y que fue golpeado en la cabeza y la corona de espinas se le había puesto sobre las sienes y le cargaron la cruz sobre sus espaldas y tuvo que caminar cuesta arriba al monte Calvario llevando el instrumento de su muerte sobre sus espaldas. Después de todo eso, cuando Él está sufriendo en la cruz por usted y por mí, por todos los que estaban rodeándolo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que usted cree que sus enemigos sí saben lo que están haciendo y lo saben muy claramente y por eso lo hacen, porque quieren verlo retorcerse y verlo sufrir y ver. Pero ¿sabe qué? No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Saben por qué no saben lo que hacen? Porque usted está orando por ellos, aun cuando ellos están deseándole el peor de las cosas en su vida. Usted está orando por ellos, aun cuando ellos están deseando que a usted le pase algo verdaderamente horrendo. Por eso no saben lo que hacen. Porque no lo conocen a usted. Porque no saben que usted es obediente al llamado de nuestro Señor Jesucristo y está imitando a nuestro Señor Jesucristo al orar por ellos, aun cuando ellos están causándole daño. Por eso ellos no saben lo que hacen. Ahora, si lo contrario es verdad, a lo mejor se merece lo que está pasando. A lo mejor le va a servir de algo al ser humillado delante de Dios y darse cuenta que está comportándose de una manera en la que Cristo no se comportaría. No se comportó. Mateo 5, comenzando con el versículo 43, el Señor Jesucristo hablando dice: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y note aquí lo que dice: y orad por los que os ultrajan y os persigan. Sí, Él lo hizo. Y antes de ir a la cruz, Él les dijo a sus seguidores: ¿saben qué? Esto es lo que ustedes deben hacer. Han oído que esto es lo que se debe hacer, han oído que esto es lo que es correcto para hacer, pero yo les digo esto. Y entre lo que Él les dice es que deben orar por los que los ultrajan y los persiguen. Debemos estar en constante oración a favor de ellos. Sí, yo sé que va a ser difícil decir: Señor, bendícelo, bendícela. Señor, derrama tus bendiciones sobre él o sobre ella. Señor, causa que puras cosas buenas le sucedan. Señor, que al ver tu bondad ellos sean llevados al arrepentimiento. Señor, que al ver tu misericordia ellos puedan ser llevados a postrarse a tus pies y pedirte perdón. Señor, me olvido ahorita de sus ofensas y de todo lo que me han hecho y me siguen haciendo, y decido hacerlo a un lado con tal de que te lleguen a conocer y puedan ser salvos de la misma manera que yo soy salvo, porque yo nunca merecí tu salvación, tampoco, sin embargo, por gracia me la otorgaste así. Señor, te pido que por gracia les muestres a ellos el camino. Mi carne quiere que les pase lo peor que les pueda pasar para que aprendan, para que sepan todo el daño que me han causado, pero tu amor me constriñe a pedir por ellos.
Porque yo sé que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no le deseo eso ni al peor de mis enemigos. Y cuando oramos por ellos, cuando pedimos al Señor que bendigan aún aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, note lo que dice el versículo 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es una de las cosas que nos identifican como hijos de Dios. Por favor, no pierda nota de eso, no deje de subrayarlo en su Biblia, de circularlo, de marcarlo de alguna manera, que una de las cosas que nos identifican como hijos de Dios es el que oramos por nuestros enemigos. Oramos por los que nos hacen daño. Oramos por los que nos causan dolor. Pedimos bendiciones para ellos, intercedemos por ellos delante de Dios. Porque al hacerlo estamos comprobando que en realidad somos hijos suyos. ¿Querrá decir entonces que lo contrario manifiesta que no lo somos? Cuando nos amargamos en contra de alguien y esa amargura nos lleva a sentir deseos de que algo les pase. Cuando nos amargamos en contra de alguien y esa amargura nos lleva a pedir a Dios que los humille, que los castigue, que les haga pagar lo que han hecho, querrá decir lo contrario. Debemos pensar en estas cosas, porque no podemos seguir así como vamos. Tenemos que cambiar, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir con cada día que estamos aquí en la tierra siendo, una vez más les digo, transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder en realidad tener un impacto eficaz sobre nuestra cultura, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros cónyuges. Porque mientras no lo hagamos, no vamos a tener esa eficacia en nuestro testimonio. El versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si todos nosotros aquí nos ponemos de pie y nos abrazamos y decimos, oh hermano, hermana, cuánto le amo, oh, le pido bendiciones de Dios para usted, hermano, estoy orando para que el Señor le conceda un mejor trabajo, estoy orando para que el Señor le bendiga más. ¿Qué estamos haciendo que cuesta algún trabajo? Pero cuando le decimos a un enemigo en el trabajo, ¿sabes qué? Estoy pidiéndole a Dios porque a ti te den esa nueva posición que se acaba de abrir. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Estoy pidiendo para que a ti te den la oficina que tiene esa vista tan hermosa hacia la bahía de San Diego. Estoy pidiendo porque a ti te den el último modelo de teléfono celular. No le hace que a mí me quedo aquí con el iPhone 3. ¿Qué estamos haciendo? Imagínense. En el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego noten cómo termina en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La oración de intercesión. La oración que Dios siempre va a honrar, la oración que Dios siempre va a contestar de una manera positiva, porque no estamos poniendo el enfoque en nosotros, estamos poniendo el enfoque en los demás, en otra persona, aun cuando es una persona que no nos cae muy bien, el que pudiéramos considerar un enemigo. ¿Se fija usted? Y por eso estamos hablando tanto de la oración, porque como dijimos al principio de esta serie de estudios, la oración es la herramienta más poderosa, el arma más poderosa que tenemos para vivir una vida cristiana victoriosa, para vivir una vida cristiana en la cual podemos ir siempre de triunfo en triunfo y no de tropiezo en tropiezo. Porque la vida del cristiano debe ser un constante ascenso.
La vida del cristiano debe de ser una en la cual podemos ir dejando atrás cosas que antes nos hacían tropezar, con las cuales ya no tropezamos, porque en Cristo las hemos vencido, porque tenemos una vida de oración en la cual constantemente estamos recibiendo su poder y su espíritu y su dirección, y estamos conociendo su voluntad y la ponemos por obra en nuestras vidas. Amén. Otra oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y algo que nosotros deberíamos de hacer y debemos hacer siempre, es orar por la iglesia. Orar por el cuerpo de Cristo, empezando con la iglesia local, empezando con esta iglesia como Calvary Chapel San Diego, y luego orando por la iglesia universal en todas partes del mundo. Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, los versículos 9 y 10 dijo lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Debemos orar por la iglesia, así como el Señor Jesucristo oró por el cuerpo de creyentes, así nosotros también debemos orar por nuestra iglesia. La iglesia local y luego la iglesia universal en todos los lugares del mundo. Orar para que la iglesia cumpla su cometido, orar para que la iglesia pueda llevar a cabo la gran comisión, orar para que la iglesia pueda ser en realidad la luz y la sal del mundo. Cuando oramos por la iglesia, estamos orando por nosotros mismos. Cuando oramos porque la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo, estamos orando para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia está compuesta por usted y por mí. Pero tenemos que orar por todos colectivamente. En la oración modelo que vimos, que es llamada el Padre Nuestro, ¿cómo nos enseña el Señor a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro, de todos. No dice cuando ustedes oren así: Padre mío que estás en el cielo. No dice así. Es Padre de todos nosotros, es parte de todos los miembros de su cuerpo, es parte de todos y cada uno de nosotros que formamos lo que es la iglesia de Cristo, de nuevo, local y universal. Y como Cristo debemos constantemente estar orando por ella, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como nos dice Pablo en Efesios 5, nadie aborrece jamás su cuerpo. Y si nosotros somos parte del cuerpo, al orar por ese cuerpo, nosotros estamos orando por nosotros mismos, para que nosotros mismos podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, para que nosotros mismos podamos ser llenos de gracia, para que nosotros mismos podamos ser llenos de misericordia y compasión por los demás, para poder llevar a cabo lo que el Señor ha dejado encargado a su cuerpo que lleve a cabo. No sé usted, pero cuando miro todos estos elementos puestos juntos, yo veo una imagen muy diferente de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe ser el cristiano, a lo que veo normalmente en cualquier domingo en la iglesia. Y por eso es importante que lo señalemos, por eso es importante que hablemos de ello, para que donde necesitemos hacer cambios los podamos hacer y manifestemos en realidad la gracia y la misericordia del Señor. Señor Jesucristo, aún ahora, aún ahorita, al estar sentado en su trono a la diestra del Padre, sabe que Él intercede por nosotros. ¿Sabe que Él está orando por nosotros? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque alguien tiene que estar orando por nosotros. Si no, las cosas, imagina cómo fueran si Él no estuviera orando con las vidas de algunos cristianos. Con las vidas de algunos cristianos que no tienen la oración como una costumbre diaria, para ser fortalecidos, para ser dirigidos, para ser guiados. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pero también gracias a Dios que hay otros cristianos que sí están cumpliendo con su cometido y también están intercediendo por nosotros. Amén.
En Romanos 8:34 se nos habla de cómo el Señor Jesucristo ora para que seamos aceptados por el Padre. Romanos, de nuevo, 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además de haber muerto y de haber resucitado, ahora está a la diestra de Dios, y Él es el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él va al Padre y hace oraciones a nuestro favor, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que somos polvo, Él sabe que estamos propensos a tropezar y caer, a desanimarnos. Él sabe y constantemente está yendo a pedir por nosotros. Si no necesitamos que algún santo vaya a interceda por nosotros, no necesitamos inclusive que María vaya a interceda por nosotros. El Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y el Señor Jesucristo nos llama a todos a interceder los unos por los otros, para así nuestra oración se une a la de Él y todos somos edificados. Y por eso, porque el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, por eso somos aceptados delante del Padre. Y porque Él intercede por nosotros y somos aceptados por el Padre, no hay nada que nos pueda separar de Él. Amén. Note lo que sigue diciendo Pablo en Romanos 8, en los versículos 35 a 39. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él, porque Él intercede, porque Él ruega por nosotros. Y porque Él ruega por nosotros, podemos estar completamente seguros también de que nuestra salvación, la salvación que hemos recibido de parte de Cristo, es una salvación perpetua. Es una salvación perpetua. No tenemos por qué temer que vamos a perder nuestra salvación. Hay muchos cristianos que viven temiendo de que vayan a perder su salvación. ¿Sabe qué? Cuando nos mantenemos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dice que de su mano nadie puede arrebatar ninguna de sus ovejas. Cuando nos mantenemos en las manos de Jesucristo, estamos en las manos de Dios y somos de Él y nadie nos puede arrebatar. Y cuando nos mantenemos en las manos de Jesucristo, Él está intercediendo por nosotros y nos damos cuenta que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una salvación perpetua. Es una salvación que dura para siempre. De hecho, perpetuidad, ¿sabe qué quiere decir? Duración sin fin. Duración sin fin. Duración muy larga o incesante. La salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí?, es perpetua, es incesante, no tiene fin. Por lo tanto, no podemos perderla. Cuando nos encontramos en su mano, cuando nos encontramos haciendo su voluntad, cuando nos encontramos viviendo como Él quiere que vivamos, y mucho más cuando nos encontramos orando porque otros sean salvos. Porque cuando nos encontramos ocupados en orar por los demás, nos olvidamos de nosotros, y el egoísmo tiende a menguar y menguar y menguar hasta que queda completamente apagado. Y eso es precisamente lo que quiere decir morir a nosotros mismos, negarnos nosotros mismos, vivir para Dios y para los demás. Y cuando eso empieza a suceder, ¿usted cree que va a tener problemas en su trabajo? ¿Usted cree que va a tener problemas en su casa? ¿Usted cree que va a tener problemas con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres? Cuando lo último en lo que usted piensa es en usted mismo y en todo lo que usted quiere, y empieza a pensar en lo que los demás necesitan, en lo que los demás deben tener, y empieza a pedir por ellos, ¿usted cree que va a tener problemas en algún lugar?
El problema más grande que tenemos en nuestras relaciones personales, lo que causa más problemas en nuestras relaciones con los demás, ¿saben qué es? Nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. Porque queremos que las cosas se hagan como yo quiero, cuando yo quiero. Y si no se hacen de esa forma, todo el mundo tiene que sufrir. Cuando dejemos de tener esos sentimientos, cuando dejemos de ver las cosas de esa manera, cuando dejemos de vernos a nosotros mismos como el centro del universo y empecemos a fijarnos en los demás y en interceder por ellos, poco a poco nuestro ego va a ir muriendo y vamos a cumplir verdaderamente con el mandato del Señor Jesucristo de que debemos morir a nosotros mismos. De que debemos negarnos nosotros mismos. En Hebreos se habla de cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote que los sumos sacerdotes terrenales. Y se nos dice en esta comparación que se hace en Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, dice: mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que no cambia. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No hay nada que lo pueda cambiar. Él no cambia. Él no cambia de opinión, Él no cambia en su manera de hacer las cosas. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que podemos confiar en Él, porque Él no es voluble como nosotros. Sí, nosotros como padres somos muy volubles, ¿verdad? A veces nuestros hijos tienen hasta miedo de ir a pedirnos algo, a preguntarnos algo, porque no saben cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Ayer me dijo que sí, pero ahora quién sabe. Lo miro medio, ya nomás la cara de fuchi que trae. A mí se me hace que se peleó con mi mamá, y si voy ahorita y le pido algo, en lugar de darme lo que le voy a pedir, me va a dar una cachetada. Porque somos tan volubles, ¿no es cierto? Todo está bien para mí, todo el mundo está contento. Amanezco con una uña enterrada, ni se me acerquen. Porque somos tan volubles, ¿verdad? Es nuestra naturaleza. Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Podemos ir siempre con Él sin temor a ser rechazados por Él. Entonces, de nuevo, en el versículo 24 de Hebreos 7 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, note lo que dice aquí, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Qué gran ejemplo de nuestro Señor en cuanto a que lo que nosotros debemos estar haciendo los unos por los otros. Es importante que nos reunamos, es importante que alabemos a Dios juntos, es importante que nos conozcamos, es importante todo ello. Pero ¿sabe qué? Es mucho más importante que estemos intercediendo los unos por los otros. Es mucho más importante que estemos pidiéndole a Dios los unos por los otros. Y la próxima vez que vaya al trono de Dios a buscar la gracia para la ayuda oportuna, ¿sabe qué? No lleve su lista de deseos, lleve su lista de hermanos por los que va a interceder. Y va a ver que al interceder por ellos primero se va a dar cuenta que su lista de deseos no es tan importante como usted pensaba. Porque hay muchos en peores condiciones que nosotros. Hay muchos que necesitan mucho más de la gracia, la fortaleza, la misericordia de Dios que nosotros. Hay muchos que necesitan mucho más de lo que se necesita para vivir diariamente que nosotros. ¿Quieres saber un tipo de oración que Dios siempre contesta? La oración de intercesión. Entonces, empiece a hacer su lista de personas por las que va a orar, en lugar de hacer su lista de cosas que va a pedir. Y verá cómo va a haber mucho más de sus oraciones contestadas. Verá cómo va a haber mucho más el poder de Dios manifestarse en su vida, porque ya su enfoque no va a ser puesto en usted, sino en los demás. Amén. Vamos a orar, y mientras oramos le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias por tu bondad.
Te damos gracias, Señor, porque hoy nos enseñas algo más acerca de tu naturaleza, acerca de tu amor y gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú estás en el cielo aún en este momento intercediendo por nosotros. Tú estás en este momento, Señor, en el cielo, delante del Padre, Señor, clamando, Señor, a nuestro favor. Pidiendo, Señor, que sean las bendiciones de Dios las que sean derramadas sobre cada uno de nosotros que somos parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia. Señor, te pedimos que nos des ese mismo corazón a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que día a día muramos más y más a nuestro egoísmo, muramos más y más a nuestros propios deseos, a nuestra lista de cosas que necesitamos y empecemos a pensar más en los demás, incluyendo, Señor, a nuestros enemigos. Que oremos por nuestros hermanos débiles, aquellos que sabemos que están quizás en un estado de rebelión en contra de ti. Aquellos que en algún tiempo te sirvieron, pero ahora se han apartado, Señor, que lejos de criticarlos, lejos de condenarlos, lejos de preguntarnos por qué o cómo pudo haber pasado esto, que nos demos cuenta que solamente por tu gracia, que no somos uno de nosotros, que no estamos uno de nosotros en esa misma situación. Ayúdanos y recuérdanos, Señor, que debemos pedir por ellos. Ayúdanos a orar por tu iglesia, Señor, para que podamos como iglesia hacer todo lo que tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos seguros en tus manos y que al saber que por estar en tus manos estamos seguros, no queramos nunca dejar esa mano de protección. Oh Dios del cielo, nos encomendamos a ti en esta mañana y te pedimos, Señor, que al escuchar estas cosas no las hagamos a un lado como si no fueran cosas importantes, porque si están en tu palabra y tú las has traído a nuestra mente hoy es porque son importantes para ti y son importantes para nuestra vida cristiana. Queremos que tu poder se manifieste en nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos des ese espíritu de intercesión para estar de rodillas clamando a ti a favor de aquellos que sabemos están doliendo, a favor de aquellos que necesitan sanidad, a favor de aquellos que necesitan fortaleza. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dijeron amén.